en el único lugar donde Rusia sigue siendo comunista es en Twitter. Cuando les cuento algo de Rusia, no me creen. Rusia es un páramo lleno de nieve. En Rusia hay playas y hay palmeras. Pero vos, ¿qué imaginabas que iba a haber? No están completamente independientes, no están completamente No puedo. Independizados. El país ha tenido que aprender y se ha dado cuenta que sí, que ahora ya puede solo. Hoy en Rusia viven solamente del gas y el petróleo. Soy Victoria Aramburu. Y yo, Elena Milincic. Y esto es Espías Rusas. Vamos a comenzar juntos este proyecto nuevo, junto con mi amiga Elena Milincic. Muchos nos habrán visto en las pantallas de la televisión rusa, pero tal vez muy poco juntas. Nos conocimos en Moscú, viviendo ahí, trabajando ahí. Años después empieza esta idea, este proyecto, este podcast de La Rueda, que intenta transmitirles, compartir con ustedes todas nuestras experiencias, todo lo que vivimos ahí, juntas o separadas, porque Yele vivió más años que yo en Moscú. La idea también es poder decir la verdad. Nosotras también llegamos con muchos prejuicios y con muchas ideas preconcebidas a Rusia, que fuimos en algunos casos desmintiendo con el tiempo y otras reconfirmando. Pero la idea de este podcast, Espías Rusas, es un poco eso, plantear más preguntas que respuestas y poder conversar sobre aquellas verdades que se lanzan y se afirman sobre Rusia muy livianamente y que tal vez haya que darles la oportunidad de demostrar que no sean tan así. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos favoritos, creo que de las dos, tiene que ver con esto. En Rusia solo viven del gas y del petróleo. Vamos a ahondar en este tema. Y también vamos a hablar de cómo ha salido Rusia de esta dependencia, digamos, de recursos naturales. Yo creo que está bien dividir esta charla en tres partes. Primero, que la economía del país está destruida, que el país no tiene futuro, justamente porque vive solamente de petrodólares. Luego, otra parte que también es un mito, que yo, por ejemplo, oigo esto de muchos amigos míos que me dicen que en Rusia se pueden comprar marcas. O sea, hay Zara en Moscú, hay McDonald's. Sí, de eso vamos a hablar también. Y muchos creen que en Rusia siempre hace frío y que en el país no crece nada y que es casi imposible de desarrollar una agricultura, digamos, que puede llevar al país adelante. Sí, ¿no? Es una idea recurrente esta, ¿no? Que Rusia es un páramo lleno de nieve y que no es posible ni siquiera tener un POTUS, lo cual no es del todo cierto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver también que en Rusia hay playas y hay palmeras. Ahí está, eso te encanta contarlo, porque creo que es uno de los principales golpes, ¿no?, al mito. Yo creo que es muy interesante. También el comentario que habíamos hecho antes de empezar, en el único lugar donde Rusia sigue siendo comunista es en Twitter, pero la realidad es que no es así, es que es uno de los países más capitalistas del mundo. También vamos a hablar de eso. Y hablábamos también de periodos históricos, ¿no? De dividir como en tres partes, no sé si te parece. Yo empezaría con la historia de la Rusia moderna, o sea, si podemos dividir el tiempo desde el año 2000 hasta el año 2013 y luego después del año 2013 hasta ahora, cuando la cosa en realidad ha cambiado muchísimo y cuando Rusia sale de esta dependencia, digamos, de los recursos naturales. Primero, el primer periodo del que estamos hablando es este periodo en el que los precios del petróleo se han cuadruplicado. O sea, Rusia no solamente en ese momento no tiene déficit en el presupuesto, sino que tiene un superávit y prácticamente, como me decían muchos mis conocidos que trabajaban en el campo, ¿no?, del petróleo, que el dinero les salía de las orejas, que no sabían qué hacer con este dinero. Y esto se veía muchísimo. La gente que ha viajado, muchos rusos han empezado a viajar y, bueno, los hemos visto en muchísimas playas, por ejemplo en España, que se portaban un poco como que no son ellos los que ganaron este dinero, ¿no? Sí, incluso a comprar propiedades, ¿no?, en el exterior. Creo que también eso tiene que ver tiene un ancla en la Unión Soviética, donde claramente no se podía salir,
empezó a llegar el dinero, obviamente la apertura y también la curiosidad de empezar a conocer un poco el mundo, un poco otras culturas, otros países. Y bueno, combinado esto con los famosos petrodólares, da un poco este resultado. Bueno, también es muy importante decir que hay muchísima diferencia entre la vida en Moscú, pero como siempre, ¿no? Como en muchos países, ¿no? La vida en la capital y fuera, ¿no? En la provincia. Pero bueno, puedo contar una anécdota. Por ejemplo, en el año 2010, por ahí, me fui de viaje a la India con una amiga que también era de Moscú. Y bueno, era un viaje bastante barato y cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que el vuelo se retrasaba 13 horas y que, bueno, por eso preguntaron si alguien es de Moscú se puede ir a casa y volver por la mañana porque no vamos a volar ahora y los demás se pueden quedar aquí en el aeropuerto, en el hotel. Y yo flipé, a mí me pareció súper raro que de todo el avión, que era un jumbo jet de estos en el que caben como 300 personas, solamente nosotras dos éramos de Moscú. El resto de la gente, todos venían de las provincias, ¿no? Y yo pensando en este momento, no me puedo imaginar a unas abuelitas rusas del pueblo viajando a la India, ¿no? Pero es algo que en Rusia muchos, casi todos, en un momento se podían permitir, ¿no? Como hacer este tipo de viajes 2 veces al año, ¿no? La India, Tailandia, Bali. Lo que decís vos tiene que ver también con los países de los que nosotras venimos. Yo soy argentina, ya se habrán dado cuenta, y el de Serbia no son países, digamos, históricamente prósperos económicamente. Y uno compara, ¿no? Con su propio país y con las provincias que no son la capital, digamos, y la gente, ¿cuánto se puede permitir de conocer el mundo? Yo no sé qué dirás vos de Serbia, pero yo de mi país me cuesta pensarlo en esos términos. Y eso es lo que choca muchísimo. Yo vengo de un país que tiene realmente la economía bastante destruida, pero incluso mis amigos, cuando les cuento algo de Rusia, no me creen. Es que piensan que estoy contando cuentos, que todavía no creen que Moscú es prácticamente como Nueva York. Y nosotras, que las dos hemos trabajado de periodistas tanto tiempo y hemos viajado por todo el mundo, y yo creo que sí que es comparable. O sea, no hay muchísima diferencia en la oferta, en todo lo que puedes encontrar en Moscú hoy día. O sea, no hay ninguna diferencia. Es una ciudad, es una metrópolis. Sí, yo creo que eso también se vio mucho en el Mundial, que seguramente después lo vamos a comentar, y la anécdota que se me ocurre contar es esta, ¿no? Yo me acuerdo que durante el Mundial vinieron muchos argentinos a Moscú, muy sorprendidos también, porque llegaban con mucho prejuicio, y me acuerdo de una conversación en particular en donde uno de los chicos me dijo algo así como, no, es que fuimos a la Plaza Roja, y sabés que en la Plaza Roja hay enfrente a la Plaza Roja hay un Zara gigante. Y claro, yo lo que pensaba es, pero vos, ¿qué imaginabas que iba a haber? ¿No? O sea, ¿cuál era la fantasía? A mí me daba mucha curiosidad. Estás viniendo a una de las ciudades más importantes del mundo, a uno de los lugares turísticos más importantes de esta ciudad, ¿y qué pensabas que iba a haber? O sea, ¿cuál era tu imaginación a dónde te había llevado? Un martillo y una hoz, no sé qué esperaban ver, ¿no? Como en cualquier ciudad importante del mundo, en cualquier capital importante del mundo, hay este tipo de marcas, de principales marcas internacionales, y Moscú no es la excepción. Aquí también otro mito es que, y la gente pregunta mucho, ¿hay McDonald's en Moscú? Sí, hay. Y es que no solamente hay McDonald's, sino que el primer McDonald's de Moscú abrió en el año 1990 y por mucho tiempo era el más grande del mundo, ¿no? Uno que se encuentra en el metro Pushkinskaya en Moscú. Así que sí, si hablamos de estos mitos, yo puedo decir que no todos son infundados, porque a lo mejor en Moscú este restaurante ha abierto un poco más tarde que en otros países, ¿no? Pero estamos ya hablando de una historia lejana, ¿no? Han pasado ya 30 años y la gente todavía hace el mismo tipo de preguntas. Uh-huh. Sí, me interesa que empecemos a hablar un poco de la comida, como estábamos hablando recién de restaurantes y lugares para comer, porque también es cierto que hay una mirada, ¿no? Respecto de la dependencia que Rusia tiene en cuanto a los alimentos. Esto también tiene una parte de verdad, pero que Rusia logró desarmar a fuerza de trabajo y decisión política y superávit, como decías vos. Claro, se necesita dinero para financiar políticas públicas, pero también se necesita mucha decisión, Yele.
Sí, se necesita mucha decisión y cuando hablamos del periodo este de 2000 a 2013, ellos tenían todo el tiempo claro que tenían que diversificar la economía. Yo como periodista he estado presente en muchos discursos de Vladimir Putin a la Asamblea Federal y bueno, es un discurso que él da cada año y cada año sonaba la misma frase: tenemos que diversificar la economía, porque sabían que el mercado es muy volátil y que las cosas podían cambiar. Y han aprovechado esta situación, han aprovechado estos petrodólares de los que estamos hablando, ¿no? Han intentado y ha sido bastante difícil de hacerlo, porque claramente cuando el dinero te entra sin que tú hagas mucho, es muy fácil, ¿no? de dejarse relajar. Pero ha pasado una cosa: en el año 2014 viene la noticia de Crimea, ¿no? que la reunificación de Crimea a Rusia, y en ese momento Estados Unidos y varios países europeos introducen sanciones. Una cosa que ha sido un golpe duro para Rusia, pero Rusia enseguida responde. O sea, en cuanto a las sanciones internacionales, ellos han prohibido a Rusia vender sus bienes fuera, ¿no? Exportar sus bienes, pero lo que dice Rusia en este momento es que si nosotros no podemos exportar nuestros productos, pues tampoco vamos a importar los vuestros, ¿no? Entonces, en todo este juego, Rusia sí que ha perdido, pero Europa, por ejemplo, ha perdido muchísimo más. Espera, te propongo que pongamos una pausa ahí. Te propongo que pongamos una pausa ahí porque me parece interesante poder contarle a la gente qué pasaba antes del 2013 respecto de la importación. En Rusia había de todo, mucho producto importado, se podía conseguir. Bueno, esto vos me lo podrás contar mejor porque estuviste ahí. Sí, pero también, a ver, yo llegué a Moscú en el año 2002. Yo me he ido a Moscú con mi madre, ella es la primera que ha llegado a Moscú, y cuando yo vine, ella me ha esperado con una cena de bienvenida, y lo que me ha puesto sobre la mesa era, bueno, la cena que me hizo, y me ha puesto pan que ha comprado, y yo cuando lo vi dije: ¿qué es esto? ¿Qué pan es este? Que podías matar a alguien con este trozo de pan, ¿no? Y digo: mamá, ¿pero esto qué es? ¿Que me has esperado? ¿Y qué es esto? ¿Por qué me pones este tipo de pan? Y me dice: bueno, ya verás, es que aquí las cosas son diferentes. En ese momento, estamos hablando del año 2002, en las tiendas había dos tipos de panes. O sea, es todavía como un poco... como si fuera la Unión Soviética, ¿no? No había mucho que elegir. O sea, sí, es la salida por una parte de la Unión Soviética. Tenías mucho lujo en las tiendas que eran realmente para los ricos, pero en una tienda normal tenías dos tipos de panes, el blanco y el negro. Hay que aclarar a quienes nos escuchan que tanto para Serbia como para Argentina la comida es muy importante también. Por eso te sentiste así tan mal, tan poco querida por tu madre por el pan. Tal vez para otras culturas no es tan importante, pero para las nuestras el pan es algo importante. Claro, y si la madre te espera con un trozo de pan así, dices, pues no sé, o no me quiere o algo va muy mal en este país, ¿no? No te quería más, en realidad no sabía cómo decírtelo. Claro. Pero... Bueno, año 2002 y luego empezaron, ay Dios mío, empezaron a llegar productos de todo el mundo. Esto también me lo has contado varias veces. Sí. En un momento en las tiendas rusas en Moscú podías encontrar, pero literalmente de todo. Ahora las dos vivimos en Europa y bueno, queso, por ejemplo, que es un producto que a mí me gusta mucho, a ti también, en las góndolas hay muchísima variedad de quesos, pero lo que pasaba en ese momento en Rusia es que había queso de todos los países, o sea, queso francés, queso español, queso suizo, había de todo y había, o sea, podías elegir de cualquier cosa. Y en un momento vienen las sanciones y todo esto desaparece de escaparates, ¿no? Que ha sido en realidad un golpe y ha sido un shock, pero este shock ha durado a lo mejor un día, 2 días, no sé, una semana. Primero, porque estamos hablando de a lo mejor un 10% de la gente, ¿no? De todo el país que está acostumbrado a alimentarse con los productos, digamos, extranjeros, ¿no? Un poco más exclusivos, porque un ruso promedio todavía le gusta comer ese tipo de pan del que hablaba yo.
y le gusta comer el queso que se produce en su propio país. Claro, pero también cómo era el correlato periodístico, digamos, hegemónico periodístico en ese momento. Como si hubieran realmente bloqueado a Rusia, ¿no? Los titulares un poco decían eso, que se iban a quedar sin comida. Ahora, lo que nadie decía es que Europa, algunos países de Europa y Estados Unidos, con esta decisión y con la respuesta, digamos, de Rusia, de algún modo se disparó un poco en el pie, ¿no? Porque, bueno, lo hemos comentado, muchas protestas de campesinos, de agricultores europeos respecto de su imposibilidad de venderle mercadería a Rusia, sin dejar de lado que Rusia es uno de los principales consumidores, compradores del mundo, porque es uno de los países más grandes del mundo. Claro, es el país más grande del mundo, con una capacidad enorme, y claro, es lo que dice, se han disparado en el pie. Yo tengo un amigo que es español, que tiene una cooperativa, él es productor de melocotones, y claro, toda la cooperativa está organizada contando con el comprador ruso, ¿no? Y en un momento, cuando impusieron las sanciones, bueno, él se ha quedado sin el comprador y tenía que tirar todo lo que le creció este año. Así que yo creo que al nivel de los productores, ¿no?, de agricultores, ellos no entienden, a ellos les da igual la política, ¿no? Ellos no saben ni dónde está Crimea, que ha estado parte de Rusia antes o no, y cómo va la cosa. Para ellos es importante alimentar a sus niños, ¿no?, como a todo el mundo. Sí, lo que pasó también con estas sanciones, Yele, y ahí me interesa que nos metamos un poquito, es después de este shock o de esta crisis, digamos, que duró una semana nada más, empieza realmente a diversificarse la economía, empieza a invertirse, según mi criterio, inteligentemente ese dinero ganado por la bonanza del petróleo, pero también se empiezan a abrir otros mercados que antes de repente no tenían un vínculo tan fluido con Rusia, y lo digo con conocimiento de causa. Yo empecé a ver muy poco tiempo después, o sea, algunos años después nada más, quesos argentinos en los supermercados de Moscú, carne argentina, bananas de Ecuador. Quiero decir, empieza Latinoamérica a forjar un vínculo un poquito más fluido con Rusia, porque claro, se ven obligados de repente a buscar otros productores que les vendan materia prima. Primero, que Rusia ha empezado a producir cosas que nunca antes había producido, y para mí eso, bueno, ha sido un shock. Podemos ahora contar una historia de la Unión Soviética, por ejemplo, los muslos de Bush. Es un acuerdo firmado entre Bush el padre y Gorbachev, según cual Rusia compraba solamente los muslitos de los pollos de Estados Unidos, y todos hablaban, no sé por cuánto tiempo, son décadas, ¿no?, que hablaban de la mala calidad de esta carne, que si tenía esteroides o no sé qué, pero Rusia no tenía otra opción. Ellos no podían alimentar su pueblo, ellos es que no producían carne. Claro, estaba la cosa ahí de cómo lo hacemos, cómo aumentamos la producción. En el año 2014, con las sanciones, se prohíbe definitivamente la importación de los muslos de Bush. ¿Y qué piensas? En un año, bueno, en 2015, Rusia ya producía suficiente carne de pollo para alimentar a todo su pueblo y para ya no tener esa necesidad de importar, que para mí es increíble. O sea, muy rápido se han espabilado y bueno, y han sabido qué hacer. Han invertido bien el dinero ese que decimos que viene de petrodólares, ¿no? Es la prueba de que Rusia aprende, ¿no?, de sus errores. Ya había pasado este intento de meterse con la comida de los rusos en 1980 con el embargo cerealero, y sin embargo no aprendimos nada. Uno siente que el mundo no aprendió nada porque sigue aplicando las mismas decisiones muchos años después, generando mucho malestar, y al final
yo creo que fundamentalmente no da el resultado que estaban esperando. Si uno pretende opinar sobre la democracia o cómo se practica la democracia en otros países con este tipo de medidas, realmente no funciona. Entonces empezamos a sospechar que hay algo más por detrás. Pero bueno, se renuevan las sanciones año a año y Occidente decide presionar y presionar y presionar a Rusia. Sin embargo, Rusia se escapa, ¿no? Aprende de sus errores, como decíamos, toma buenas decisiones y hoy por hoy es uno de los principales exportadores de trigo, lo cual no es un dato menor. No es un dato menor y aquí llegamos al tema que en Rusia hace tanto frío que no crece nada, sí que crece. Rusia es el país con más usos horarios del mundo si no contamos con Francia y sus colonias, pero bueno, eso quiere decir que hay todos los tipos de clima. Rusia tiene muchísimos mares y el Mar Negro es como hay playas, las temperaturas suben a 40-48 grados y también crece todo. Es que encima se hace muy buen vino ahora en Rusia, eso es algo que últimamente es bastante popular y claramente Rusia es uno de los productores y los exportadores más importantes de trigo del mundo, ¿no? En este momento han necesitado tiempo para llegar hasta ahí, pero lo han conseguido al final. Ahora les vamos a contar con Yele de quién aprendió Rusia a diversificar su economía, quién le enseñó a hacer buenos quesos, buenos vinos, a producir carne, pero antes les queríamos decir que si les gusta lo que hacemos, nos pueden apoyar suscribiéndose al canal de La Rueda, dándole me gusta, apretando la campanilla para que les avisemos cada vez que subimos un material. Obviamente cualquier tipo de interacción nos ayuda. Nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast si solamente quieren escuchar esta conversación sobre los mitos rusos, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales @laruedadata, nos van a encontrar en todas. Les pedimos que nos apoyen para poder continuar contándoles todas estas anécdotas rusas y obviamente trayéndoles información cada vez que abordamos un tema. Ahora sí, me gustaría poner el ejemplo del queso parmesano. No sé si no me estoy equivocando, pero Rusia empezó a diversificar sus lácteos también, Yele. Bueno, Vicky, sí, es verdad. Lo primero que han prohibido era la importación de los lácteos y, como hemos dicho ya, en un momento todo eso desaparece de escaparates del país, pero lo que hacen en Rusia es que en primer lugar traen los productores de otros países, como por ejemplo de Italia o de Francia, organizan su propia producción, aprenden de ellos cómo hacerlo y ahora lo producen todo ellos. Bueno, también, como has dicho tú, aparecen nuevos productores de otros países y en este momento, por ejemplo, hay varias fábricas en la India y en China que están produciendo queso. Bueno, no podemos decir parmigiano porque yo creo que tiene denominación de origen, ¿no? No se puede llamar así, pero es un queso muy parecido a ese del que estamos hablando. También han traído a los especialistas expertos de Italia para que les enseñen cómo hacerlo y este producto lo venden en Rusia. O sea, perfecto, ganan todos menos Italia, ¿no? El país que no puede exportar su producto a Rusia por esas sanciones. Y aquí es importante decir por qué. Porque digamos, los últimos 10 años, Rusia no ha vivido ni un solo día sin sanciones extranjeras. O sea, ellos ya se han dado cuenta que estas sanciones no son una cosa temporal, no es algo que va a desaparecer, ¿no? Y que están aquí para quedarse y que ellos tienen que ir adelante solos, o sea, que no tienen otra opción, ¿no? Solamente este año, desde el principio de año, y llevamos, ¿qué?, 5 meses, 90 sanciones nuevas han sido impuestas contra Rusia, digamos. O sea, el país ha tenido que aprender y se ha dado cuenta que sí, que ahora ya puede solo. Ahora, hay un tema que me interesa. Hablamos de los lácteos y hablamos de la carne, pero me interesa particularmente lo que tiene que ver con la agricultura y una referencia que tiene que ver con lo histórico, porque tanto vos como yo venimos de países agricultores, agrícola-ganadero en el caso de la Argentina, y esto no se construye de un día para el otro, esto es una historia, ¿no? Una historia,
una cultura de trabajar la tierra, de trabajar el campo. Rusia no la tiene y eso también asemella en el presente. Cuesta o ha costado un poco más la dedicación a la tierra porque previo a la Unión Soviética había vida en Rusia antes de la Unión Soviética. También hay algunos datos que me parece que son interesantes y que explican mucho del presente. Sí, es curioso porque yo cuando llegué a Rusia había un programa como que el Estado daba tierras a la gente que las quería trabajar y no podían encontrar la gente porque nadie se quería ir al pueblo, nadie quería trabajar las tierras porque no existe esta relación entre el hombre y las tierras, ¿no? Por ejemplo, como existe en mi país, porque por generaciones la gente ha vivido en la misma tierra, ¿no? Ahí están las raíces, el campo en el que ha trabajado mi abuelo y mi bisabuelo, ¿no? Es algo importante, ¿no? Y en su caso no existe, primero porque ellos sí que se han movido mucho, ¿no? Si estamos, por ejemplo, hablando de la Unión Soviética, tú sabes que han aparecido muchísimas ciudades artificialmente, ciudades construidas para que en una se produzca, yo qué sé, partes de automóviles, ¿no? En otra ciudad se producían aviones y había que llevar a gente de Moscú, expertos, o sea, los traían a esas ciudades y ellos vivían ahí. O sea, no existe esta relación, ¿no? Con las tierras. Pero si volvemos un poco más a la historia, si volvemos a los tiempos de los zares, tenemos que mencionar la servidumbre. Servidumbre es una cosa muy parecida a esclavitud, ¿no? Que ha existido en Rusia varios siglos y eso quiere decir que el campesino ha trabajado la tierra, pero la tierra nunca ha sido suya. O sea, el campesino era como parte del... o sea, el dueño de las tierras era el dueño de los campesinos también. Claro. Y él se quedaba con todo lo que se producía en esas tierras. Entonces, la servidumbre fue abolida en el año 1861 y en ese momento un campesino ruso gana su libertad, pero esa libertad le sirve solamente para que se vaya de esas tierras, porque antes no se podía mover. Pero cuando se mueve de esas tierras, se queda sin tierras, o sea, se queda con libertad, pero sin nada. Después de esto pasan 50 años, vienen los tiempos soviéticos, la tierra otra vez no pertenece al campesino, sino que él todo lo que gana se lo tiene que entregar al Estado, ¿no? Ahí vienen los kolkhoz y sovkhoz y la cosa se complica otra vez, ¿no? O sea, por eso digo que no existe esta relación y para ellos ha sido muy, muy difícil de retomarla o de construirla desde cero, ¿no? Y por eso a mí me sorprende todavía más cómo han conseguido en este momento tener una producción increíble de carne, de lácteos, de todo. Sí, sin tener históricamente relacionado el concepto tierra como a progreso. Como decíamos, es en nuestros países se ha ganado mucho dinero con la tierra porque realmente estaba muy vinculada una cosa con la otra. Sin embargo, en Rusia eso no era así. Y aún así se convierten en uno de los principales exportadores de trigo del mundo. Realmente es increíble. Hay otro tema que me interesa abordar que tiene que ver con la mirada prejuiciosa que hay sobre Rusia en general, muy, muy fogoneada, hay que decirlo, por los medios hegemónicos occidentales. El Mundial de Fútbol es una experiencia que de verdad me parece que sirvió, más allá del espectáculo deportivo y todo lo que ya sabemos, para que mucha gente pudiera conocer realmente lo que pasaba ahí. Y yo creo que la mayoría de la gente que fue a Rusia durante esa fiesta del fútbol volvió muy sorprendida, ¿no? Se quedó realmente impactado con lo que pasaba ahí y con la diferencia que había con el cuento que habían escuchado. Sí, bueno, yo creo que tú me lo puedes explicar mejor porque yo me fui de Rusia en el año 2017 y, o sea, no he estado ahí para verlo. He escuchado muchísimas cosas también. Una cosa de las que vamos a hablar en alguno de los episodios es que había mucha gente que tenía miedo. O sea, la gente me preguntaba, ¿pero es seguro? O sea, ir a Rusia, viajar ahí, ¿se puede? O, bueno, muchos también preguntaban sobre los
papeles, el visado y no sé qué. Claramente se ha facilitado este proceso, ¿no? Para el tiempo, la duración del Mundial, ¿no? Pero cuéntame tú, o sea, yo estoy muy sorprendida porque el mundo como que redescubrió, ¿no?, al país. Sí, y creo que también es un poco lo que le pasó a la gente que empezó a animarse a viajar a Rusia más allá del Mundial, pero creo que venían mucho miedo con el clima, con la supuesta frialdad rusa, con esto que decías vos de la inseguridad, que no es tal, con la desorganización. Yo creo que igual Rusia le puso mucho empeño, ¿no?, a mostrar su mejor versión. Creo que vio una oportunidad de recibir muchos turistas juntos que obviamente se iban a ir del país contando su experiencia y yo creo que Rusia aprovechó inteligentemente la oportunidad de la Copa del Mundo para mostrar, como te decía, su mejor versión. Obviamente la mayor parte de la gente con la que yo hablé, que eran argentinos, todos coincidían en que no lo podían creer, en que estaban muy sorprendidos, no solamente por esto que veníamos hablando de las marcas y de la variedad de restaurantes que había, de la calidad del servicio que recibían, también de la calidez, porque me parece que esta es una de las primeras cosas que se escuchan sobre Rusia. Son fríos, son distantes, tienen, qué sé yo, son muy, muy serios. Puede ser que sean un poco más serios que nosotros. Eso no los convierte Vicky, pero, ni en malas personas ni en maleducados. Sí. Te voy a interrumpir aquí porque tengo una amiga que ha estado en Rusia en esa época y me ha dicho, fíjate que estoy pensando en viajar otra vez a Rusia, pero me ha dicho como algo muy raro, ¿no? Porque como que no se lo esperaba de sí misma, ¿no? Es como que nadie lo espera, o sea, porque todos ya toman por hecho que es un país raro y que es un país del que tienes que tener miedo o que por qué uno viajaría a Rusia, ¿no? Y de repente te sorprendes contigo mismo cuando dices, ay, he estado, me ha gustado y quiero volver. Yo creo que es como una nueva sensación que tienen, ¿no?, sobre el país y que... No sé, es que yo me alegro mucho porque que al final ese mundial ha sido proclamado como el mejor organizado de todos los tiempos. Sí, coincido en esa sensación. Yo también me alegré mucho de la gente que podía darse la oportunidad de ver que todo ese cuento que les habían contado históricamente no era así y que realmente se fue muy feliz de ese mundial y con ganas de volver, ¿no? Como vos decías, sorprende que uno pueda llegar con tantos prejuicios a un país, pero pasa, y nos ha pasado a nosotras también, y tuvimos que vivir ahí, vivir muchas experiencias para bueno, contradecir un poco lo que teníamos entendido. Creo que es importante decir que algunos de estos mitos de los que estamos hablando no son infundados y que claramente hemos hablado de la diversificación de la economía rusa, pero eso no quiere decir que ellos ya no ganan dinero del petróleo. Claramente un 40% del presupuesto del país todavía se llena de esta manera, ¿no? O sea, es un recurso muy importante para ellos y claramente lo seguirán desarrollando, pero bueno, ahora hay otras áreas que han tapado un poco estos agujeros que había antes, ¿no?, en la economía. Sí, es uno de los recursos más importantes, pero no es el único. ¿Vieron? Les habíamos dicho que íbamos a plantear más preguntas que respuestas. Acá está, abordando otro mito. Pero me interesa que hablemos y que les contemos que vamos a conversar, que vamos a charlar. Un tema muy interesante para el próximo podcast y también es un gran mito del cual se habla muchísimo. Se dicen muchas cosas. Está prohibido ser homosexual en Rusia. Te pueden matar por ser gay en Rusia. ¿Qué pasa con esa presunta prohibición, la ley de la propaganda homosexual? Todo eso de lo que seguramente escuchaste alguna vez hablar, lo vamos a charlar en nuestra próxima emisión de podcast aquí en La Rueda, en Espías Rusas. Un gusto, obviamente, estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Sigan apoyándonos, que lo necesitamos. Estamos empezando y realmente tenemos muchas expectativas sobre este proyecto. Gracias por estar con nosotras.